Increíble, ¿eh? Somos toda la misma mafia, me lo ha dicho todo. Uy. Reglas de la calle. Reglas de la calle. Mira ahí cuánto dinero. Si eres soltero o soltera, top. ¿Qué lleva pelos? Te quedas tú aquí y él va al agua. Dice, ¿veis? Ahí es otro. Voy a Brasil. Uno de esos. ¿Qué vende? Que aquí entre caipirinha y abdominales pierdo la novia. 5 minutos que grabamos, mira cómo vas. Era el 18 de febrero de 2024 y yo publicaba en mi canal un video donde denunciaba las estafas a los turistas en la playa de Cartagena de Indias, en Colombia. Y ahí pasó algo increíble. El alcalde de Cartagena, que sigue siendo alcalde hasta, uy, cómo quema, hasta 2027, salió en todos los periódicos diciendo que estaba todo actuado, poner de acuerdo decenas y decenas de supuestos actores para que actúen de manera perfecta, para que entren todos en el momento adecuado. Bueno, no tiene obviamente ningún tipo de sentido. De hecho, miles y miles de personas que viven en esa playa todos los días comentaron en redes sociales diciendo que las estafas son totalmente reales. Pensad que hasta me amenazó de denunciarme. Yo sigo esperando esta denuncia. Nunca llegó. Bueno, no va a llegar porque hasta las piedras saben lo que pasa en esta playa. De hecho, fue lo primero que me dijo el taxista llegando a Cartagena. Cuidado con esa playa porque ahí es muy fácil que te roben dinero. Ahora, ponémonos serios. Yo creo que el trabajo, os voy enseñando un poquito, de un alcalde que quiere a su pueblo, que quiere a su ciudad, es simplemente reconocer el problema y actuar de manera rápida y profesional para resolver el problema. No amenazar y engañar a la gente diciendo cosas sin sentido. Y sobre todo, repito, amenazar a una persona que lo único que hace es fotografiar la realidad. El vídeo de hoy va a ser un poquito diferente. Me pongo las gafitas que he comprado brasileña. ¿Por qué? Porque estamos en otra playa, probablemente la playa más famosa de todo el mundo. Estoy hablando de Copacabana, aquí en Río de Janeiro. En ese momento en realidad me encuentro en la playa de Ipanema. ¿Qué tal, amigo? Copacabana empieza allá al final, porque aquí es muy difícil en realidad que te estafen. He visto algún video de otros creadores donde le cobraban hasta $1,600 con la tarjeta, porque aquí todos los vendedores van con la maquinita, a diferencia de otros países donde se puede pagar exclusivamente en efectivo. Entonces sí, hay estafas, pero lo que sorprende no es tanto eso, cuanto la cantidad de cosas que llegan a ofrecerte. Te pueden vender comida hecha con un asador portátil al momento. Mira, de hecho, hay una allá vendiendo, parece un asador, no, es como un tanque de bebidas. Te venden todo tipo de comida, te venden bañadores. Algo mucho más interesante para este video, hay personas que te venden también muchísimas sustancias ilegales. ¿Por qué es interesante? Porque aquí en Río, todo el tráfico de droga, tanto en las favelas, donde podéis ver cosas absurdas. Yo no he podido grabarlo, pero lo he visto con mis ojos. Uy, literalmente calles enteras de banquitos de droga de todo tipo, donde venden gritando 100, 100, 250 hierba, coca. Este es el pequeño asador. Mirá cuántos vendedores. O sea, acabo de llegar y hay 1, 2, 3, 4, 5 por todos lados. Aquí te vende heladitos. Ahora vamos probando todo, ¿no? Te vende maíz. Pues no controlan solo la venta en las favelas. Mirad allá un avión que hace un poco de publicidad. No vende solo ahí, pero también controlan la venta aquí, en las playas. Obviamente las personas que venden son las últimas ruedas del carro. Son los últimos de estas organizaciones criminales. Entonces vamos a ver si un poquito a escondida lo puedo grabar. Va a ser un episodio muy diferente. Sabéis que en ese canal me gusta mucho variar. Un día vamos a la playa, otro día vamos a hablar con chicas que se dedican al mundo de la noche, en otro me meto solo en un barrio chungo, en otro voy con una guía a enseñar cositas un poco más turística, todo siempre relacionado con, de alguna manera, con el mundo del crimen. Hoy
Va a ser divertido también para mí. Es el ultimísimo día. Mañana vuelvo a casa, entonces quiero disfrutar. Vamos a vivir esta experiencia juntos. Una pregunta, ¿es posible bañarse y dejar las cosas, el móvil y todo? No. Uno se tiene que quedar mientras el otro se baña. Os turnáis. No se lo des a nadie. No agarres tus cosas y le pidas a alguien que te las cuide. No, no. Tú te quedas aquí y él va al agua. Él vuelve del agua, agarra las cosas y tú vas al agua y vuelves. No se lo des a nadie para que te lo cuide, no. Tenemos un poco de miedo porque hemos ido a la favela y nos han dicho vigilar mucho en Copacabana porque... Sí, Mucho también. es mucho, mucho. Muchísimo. Si lo dejas en la arena... Si lo dejas en la arena, lo agarrarán. Vendrán corriendo y lo cogen. Lo robarán, lo robarán. Vale, pues obrigada. Mira aquí, te pegan un buen masajote. ¡Cuidado! Estos van un montón aquí. Son motos con ruedas muy anchas, eléctricas, que no necesitan de matrícula, licencia, nada. Entonces, todos los chavalín van con estas cositas. Mirad qué paz, qué tranquilidad. Hola, amigo. ¿All good? Aquí tengo sillas y sombrillas. ¿Qué tienes? Ah, Umbrella. No, ahora no. Queremos ir a Copacabana. ¿De dónde es? España. ¿España? Sí. ¿Madrid? No, Barcelona. ¡Viva el Barça! Hermano. ¿No quieres nada para la noche? Para noche. Nada para... Ah, ¿qué tienes? Tenemos de todo por aquí. Tengo ¿Todo qué es todo? todo lo que necesites. Yo no, yo estoy bien. Es de buena calidad. ¿Existe? Sí. Es como cocaína rosa. Rosa, Sí, pero es un poco difícil de encontrar. ¿Cuánto es? ¿cuántos gramos? ¿Cuánto tengo que...? El precio es a partir de 3 gramos. Mínimo 3. En 13 estamos una semana de fiesta. No. 1 gramo puedo hacerlo. Escucha, ¿es buena calidad o...? Sí, de buena calidad. Porque me han dicho que aquí no... Si no te gusta, no tienes que pagar. Ah, no quiero probar ahora. Primero tienes que mirártelo. Vale. Cuando llega, tienes que mirarla. Ok, Si te gusta, la pagas. Si no te gusta, no lo pagas. ok. Curti la calle tiene 2 calidades. O como en la favela o como en la calle. Vale. Imprensado, que es prensada. Y está flores, que viene en el frasco, suelta. Pero en la favela normalmente es mejor. Todo mezclado también. Hay prensado. Pero es más peligroso para nosotros, favela. Mejor aquí más tranquilo. Ok. En todas las favelas de Río de Janeiro hay la misma mafia. El pelo rojo, pelo vermelho. Cabello rojo. Ah, sí, sí. Nos han dicho es la... Aquí es una moda, es una la moda. moda. Ah, no es comando, es moda. No, es un comando también. Todo el mundo se pone rojo. Ok. Lo hacen para que sea una moda. Tú lo haces si quieres. Sí. En TikTok es famoso un chico con pelo vermelho. Es un MC de aquí. MC, ok. Sí, aquí es tranquilo. Porque en la favela no se puede, por ejemplo, discutir con nadie, pelear con nadie. En la favela, o sea, hay ley. Todos tienen que respetar a todos. Ok. Pero siempre es mejor ir con... Acompañado. No se puede ir sola. ¿Cómo? No puedo ir yo sola. No, siempre con guía. ¿Y podemos comprar ahí también? Sí, en la favela se vende, es libre. Puedes ir a comprar, fumar. Ah, sí. Sí. Ok. Sí, porque en la favela... ¿Y si yo tomo en la calle? No, en la calle hay que tener cuidado por la policía. Claro. Pero en la favela es más tranquilo. Si queréis ir a la favela más tarde, podéis hablar con mi hermano. Ok. Vamos a hablar por aquí porque mi hermano va a llegar. Tarda. Ok. Para no retrasarlos. No te preocupes. Ok. Gracias, amigo. Gracias. Adiós. Increíble, ¿eh? Somos toda la misma mafia. Me lo ha dicho todo. Se puede consumir en la favela, lo que pasa nada. Claro. Tenemos bares, vendemos ahí. Me lo ha dicho. Sí, todo comando vermelho. No entiendo cómo no has visto las cámaras. La tengo aquí. Aquí el señor te vende una mazorca. Ahí con el palito, la está preparando por esta chica. Ah, no te la vende con el palito, la corta y luego te la dan en una ración así de plástico. Mucha hambre no tengo, pero os quiero enseñar todo lo que se puede comprar y cuánto se puede llegar a gastar en un día. ¿Me da una, por favor? Ay, mira qué bueno. ¿Qué le ha puesto? ¿Solo sal? Sal y mantequilla. Ok. Bueno, el señor factura, ¿eh? A tope. ¿Trabajáis todo el año o solo en verano? Todo el año. Todo el año. ¿Esto qué es? Es mantequilla. Prepáralo estilo brasileño. Sí. Obrigado. ¿Cuánto es? De 15. 15. 15. Mira ahí cuánto dinero. Buen día. Obrigado. Gracias. Yo creo que si compras todo, te puede gastar 200-300. Ya lo veremos. Uno de estos. Uno, por favor. ¿Cuál quiere? ¿Rosa o azul? Venga.
Vengo preparado, ¿eh? He retirado un poquito de dinero. ¿Cuánto cuesta? 15. 15. 10, 15. Obrigado, amigo. 20 segundos y han volado. Obviamente no es ninguna crítica. Esta gente viene aquí, trabaja, lo hace de manera honrada. Y soy yo simplemente que quiero comprar y probar las cositas. Venga. Mazorca y... ¿Qué lleva? Pelos. En cada episodio me como el pelo de algo, no Todo es sé. comestible. ¿Te gusta? Muy bueno. Si os gusta la mazorca, os va a encantar. Aquí hay un chico que vende pulserita y aquí compramos ¿Cuál te apetece comprar? uno de limao. Tenía que no haber desayunado para hacer este episodio porque vamos bien cargados. Venga. ¿Cuánto es? Son 20. Obrigado. Ok. Chao, amigo. Adesso non precisa chorar más, né? Gracias, gracias. No sé qué ha dicho, pero gracias. Helado de toda la vida, bueno. Un sorbetito de limón, nada especial. Amigo, ¿tienes una bolsa de plástico para tirar todas estas cosas? Sí. ¿Cuánto quiere? Nada. ¿Seguro? Muchas gracias. Gracias. Obrigada. Muy amable, el amigo. Nos ha dado eso. Nos organizamos un poco como podamos. Bolsita de basura. Vietado contaminar. ¿Qué vende? Esto es té helado, mate, limonada y maracuyá. Uy, qué bueno. Ok, uno. Obrigado. ¿Y esto qué es? Biscoito globo, galletitas de almidón de yuca. Biscotto globo. ¿Salado o dulce? Bueno, ¿Salado o dulce? dulce. Che, mira qué organización, está bien fresquito. Maracuyá. Ah, vale, vale, está todo dividido. Brutal. Mira qué nivel. ¿Pero lleva alcohol esto? No. ¿Y esto? Galletitas de almidón de yuca. Venga. Vale. ¿Cuánto es todo? Vale, 22 los dos juntos. 22. Obrigado, amigo. Gracias. Pero, espera. Son 5 minutos que grabamos, mira cómo vas. Y yo voy con un helado. A ver eso. ¿Sí? La idea es no cagarse encima. Bueno, ¿eh? ¿Sí? Te va a gustar este. Está muy top, ¿eh? Bueno, ¿eh? Es como un té de limón, pero con añadido maracuyá. Comer todo lo que compramos es totalmente imposible. A menos que no sea stick, pues todo eso no te encanta, ¿eh? No sé cuánto tomar. Yo diría que medida de seguridad es esta, ¿eh? No más. Tiene que ser un must aquí porque he visto 250.000 personas vendiendo esta marca. Todo esto es gordura, pero uno no es que viene a la playa para hacer fitness, viene a la playa para disfrutar, para pasar un buen día. Entonces, cervecita, zumito y... El señor se pone el palo, así como un cinturón, y se va. Fenómeno. Es sorprendente como los brasileños, bueno, en realidad todos los vendedores de calle se ingenian para hacer cosas que casi son complicadas en casa, como cocinar platos muy elaborados y te lo hacen aquí en la playa o donde sea. Es una organización para mí personalmente fascinante. A ver, esta te vende bikini, mira, con el mismo método. Ahí, ¿quieres un bikini? No. Ok, obrigado. Mira, la chica es una chica de corporación normal, tendiente a flaquita, con una mochila gigantesca y esta cantidad de bikini. Si pesa menos de 20-30 kilos, cierro el canal. De verdad, son admirables. Aquí veis que hay un chico de calle que pasa a recoger todas las latas. En esta playa se va a hacer de oro y luego la vende y, bueno, le dan un dinerillo. Probablemente por una bolsa llena le dan, yo qué sé, 5 o 10 reales, hablamos de €1, pero si estás en una situación así, medio desesperada, pues interesante. También estas duchitas, como improvisada, tiran un cable, un tubo, una caña, hasta aquí le ponen un palo, aquí una duchita de plástico y todo el día va sacando agua dulce sin parar. Me parece un gasto de agua exagerado, pero bueno, aquí es como funcionan las cosas. Nos adentramos un poquito, allá locura de cantidad de personas y vemos que hay puestitos siempre hechos por la mañana, le tiran 4 palos y te hacen caipiriña, te venden cervecita, un poco de todo. Buen día, probamos cervecita brasileña, ya que estamos aquí para disfrutar. Brahma, muy bien, ¿cuánto cuesta? Dámela un momento. ¿Más fría? Más frío. Mejor, gracias. ¿Cuánto es? 15. 15. ¿Está bien? Ok. Obrigado, obrigado. ¿Ves qué buena gente? Esta es la segunda vez que me pasa, ¿eh? Que te dan una y dicen, no, espera, no está lo suficientemente fría. Es muy importante que esté fría. Le ponen cariño, ¿eh? También en
pequeñas cosas. Mira este chiringuito, qué pasada, qué bonito. Todo sponsor Corona, pero nosotros hoy probamos Brahma, cerveza típica brasileña. La veo por todos lados, pero no la había probado aún. Eso no sé por qué, bueno, un poco Pachamama, en realidad en los barrios lo hago porque me la abren con la boca, entonces como que de alguna manera lo limpio. Estás muy guapo con estas gafas. Muchas gracias, gafa brasileña. Son chulas, pero veo 70 colores diferentes, ya me estoy mareando un poco. Sabor un poquito más fuerte, más tostado respecto, por ejemplo, a una Coronita que es agua amarilla, fresquita, de verdad. Viva Brasil, viva Río, viva las favelas. Esperemos que en un futuro pero las cosas cambien, que sean así de divertidas, así de seguras, pero sin tantos loquitos, por ahí con las pipas. Pipa como lo decimos nosotros, ellos lo llaman armas. Bueno, de esto se trata la vida, chicos. Un día de playa, una cervecita fresquita, gente simpática y a pasarlo bien. ¿El nombre del canal? ¿Ya tienes el móvil? Aquí. Ok. Un seguidor más, brasileño. Ya que son poquitos, por el momento, espero que con esta serie de videos suban más. Le he puesto mucho esfuerzo. Repito, ya lo he dicho en varias grabaciones, ha sido la más complicada de mi vida. Un poco por el momento que he pasado yo personal, familiar. Un poquito porque he tenido que unir las grabaciones en África con Brasil, ahora nos vamos a Uruguay, todo muy concentrado porque luego necesito hacer unas cosas en Barcelona que me van a tomar tiempo. Entonces quería grabar lo máximo posible, pero habéis visto en otro episodio que me han mordido aquí unos perros callejeros, entonces he tenido que ir a hacerme la antirrabia. Me ha dado un chungo de la hostia porque al mismo tiempo me han hecho la antitetánica. He pasado un día con fiebre a 38, 39 y bueno, no pasa nada, ¿no? No puede ser todo positivo, todo fácil. Aquí estamos, bien, vivos, contentos y esto es lo que importa. Muy guapo que han cerrado toda esta calle para hacerla peatonal, entonces hay gente haciendo jogging, bicicletitas aquí de alquiler, muy bonito. Nos estamos moviendo desde la playa de Ipanema hasta la playa de Copacabana, que empieza justo al final de esta calle. ¿Habéis escuchado lo que le han dicho los policías, Andrea? Que aquí los robos están a la orden del día, ¿no? Sí. Que es muy rápido y muy fácil. Y entonces, ¿cuál es la solución? Esto, aquí pone Prefectura 8, como baño 8, por así decirlo, y toda esta cola es de gente que va a alquilar una taquilla. Entonces van a guardar ahí sus cosas. Yo no dejaría... No dejaría nada porque no confío en que no las pueden abrir. Bueno, pero no sabemos. Igual son muy seguros. Esto no podemos opinar. Seguramente más seguro que dejar tus cosas ahí, bañarte, que va a desaparecer en un segundo. Otra cosa muy curiosa, muy divertida de Río de Janeiro es este pelo. ¿Lo veis como el chico ahí? Se llaman puntos de luz. Uno tiene la barbilla pintada, el otro tiene el pelo y la barbilla, los dos. Personas del comando, pero no, también personas comunes, se hacen el pelo todo rojo. Sabéis que aquí vermelho quiere decir rojo en portugués. Entonces, comando vermelho, comando rojo. Un rapero muy conocido, tiktokero de aquí, se hizo el pelo de ese color y desde entonces los chicos, por simplemente cuestiones de moda, pues se lo hacen de este color. Precioso, precioso, precioso este entorno. Hay unas islas allá, todo este paseo. Si eres soltero o soltera, top. Aquí, that's the place. Vienes aquí y mínimo 2 enfermedades, incluida en el paquete, ¿no? Enfermedades sexuales. No, hacer todo, pasarla bien, pero siempre con precaución. Consejos de el tío Zaza, ya lo sabéis, mejor no arriesgarse. Cuida mucho el tema de la seguridad. Mirad aquí una policía y aquí han puesto un camión enorme. Secretaría de Estado, Policía Militar. Puedes entrar, hacer tu denuncia o lo que sea. Un poquito agobiante la cantidad de personas. Si podéis venir entre semana, yo creo que es un poquito mejor. Mirad la vista desde aquí, es una locura. Y toda esta alfombrilla las alquilan estos chicos, ¿veis? Barraca Mirán, y cada uno tiene una sección. El precio es bastante bueno. La alquilé hace tiempo y eran unos 70 todo el día. Hablamos de unos 12 euros. Está muy bien, caipiriña, 10 reales. Sí. ¿Cuánto cuesta? 1 euro y pico. 20. 20, ok. Manga, maracuya, limón, ananá. Ah, con fruta fresca, claro. Flipas, ok. ¿Con qué quiere? ¿Maracuyá? Sí. Maracuyá. Mira qué pasada, te lo hace así.
Más sano imposible, ¿eh? Fruta fresca, de verdad. No sirope, no cositas ahí que te ponen en Europa. Aquí te abre un maracuyá de verdad. Hostia, vende azúcar, ¿eh? A saco. Te dan Me va a dar una diabetes. Caipirinha con diabetes, está incluido. ¿Veis el pelo vermelho que os comentaba? Aquí para ir a la playa, mejor guardar todas las cosas, ¿no? ¿No? Aquí ya lo se puede robar. Ya nadie roba, no. ¿No? No. No tienes que preocuparte. Está muy tranquilo. Sí. ¿Y por qué? ¿La policía o reglas de la calle? ¿Reglas de la calle? Reglas de la calle. Ah, la calle, vale. Mejor no robar. La policía no manda nada. No manda nada. No manda nada. Pero están aquí. Están callados. Okay. Es pura fachada. Ok, está fachada. La policía está para los gringos. El comandante esto quiere tranquilidad. Tranquilidad, todo bien. Ahí podéis hablar con la gente del puesto. Le echáis un vistazo y listo. Y todo bien. Ok, bien. muy interesante. La policía para los gringos, como dice, para los turistas. Y luego hay las reglas, pero de la calle. Y aquí el comando no quiere... Mira, os lo juro, esto es algo que me ha impresionado. Los turistas los cuidan muy bien. Saben que son un negocio súper importante. Ahí va, écolo. Entonces, nadie hace estupideces. Aquí. Gracias, amiga. Obrigado. ¿Qué tal, amigo? ¿Todo bien? Aquí de Chile, compañero, estoy grabando. Muy bien. Escucha, espera. No hagas mucho ruido porque me acaban de comentar cositas. Mamita, te amo. Chao. Saludos a todos los cabros aquí Ok. en Brasil. ¿Sabes? Ok. Chao, hermano. Le he dicho tranquilito que no quiero pasar de persona un poquito conocida que me van a dar problemas. Dice, ¿veis? Ahí es otro. Está lleno de vendedores. Quiero moverme un poquito. No quiero llamar demasiado la atención. Primera regla, ya lo sabéis, para estar bien tranquilo, bien seguro, siempre estar en movimiento, nunca parado. Aquí te hacen como un pequeño asado. Hola, ¿qué es? Es queso a la brasa. Chisne. Queso, es queso. Ah, queso. Qué chulo, ¿ves? Te tienen la brasita y queso le ponen unas especias. Gracias, amigo. Wow, huele muy bien. Le pone un poco de romero y algunas hierbecitas. Voy a comer. Pues esto me encanta. Buenísimo. Es mi sueño de cuando era pequeña. De todos los niños. Hay que dedicar un día a explorar el Cristo, el pan de azúcar. Tiene una naturaleza preciosa. Pero ya a partir del segundo día podéis apagar el cerebro y dejarlo transportar en la lujuria. Lujuria, Aquí. playita, morir. Yo describiría con lujuria. Sí, yo también. Porque los brasileños, hombres, son pornactores todos. Literal. Y no con los cuerpos que tienen. Cuerpazos, son guapísimos y son muy mezclados porque hay chicos que son muy oscuros de piel, hay muchísimos mestizos, creo la mayoría, algunos que son muy blancos. Yo les aconsejo, mira, al final lo vais a pasar bien, los precios son justos. Si vais a la favela, literalmente gastáis 2 duros, a menos que no sea Rosiña, que es la más famosa. Os metéis en una con un guía siempre, muy importante, en una menos turística y te compras una sal por 1 euro. Cuando aquí te clavan 5 o 6 euros, que igual es poco, porque en Barcelona un bol de aceite cuesta 8 o 9. Entonces, para nuestros precios europeos, siempre merece la pena. Y no regatean mucho, no molestan. Encima, les da igual, si compras bien, ¿no? Al siguiente. Exacto, yo creo que tienen tantos clientes que nos hace falta estar ahí molestando. ¿Quieres? Y si no, tengo otros 70 millones, ya, mirad aquí. Estoy de verdad sorprendido, pero en positivo, con cuánta policía hay. Mirad, y estos de gris son los fuertes. Estos de azules son un poco más, ¿cómo decir? No digo los de tráfico, pero poco falta. Los que van de gris, bien chunguillo, bien chunguillo. Y otra cosa, sabéis que Brasil es la patria de los mejores futbolistas. Y algo que le gusta mucho es hacer estos tricks. Se ponen en un círculo y hacen... Oh. Uy, muy bien. Hay un grupito que se ha hecho famoso en TikTok que hacen cosas increíbles, como que se la tiran solo con el pie así atrás. A ver si encontramos a alguien muy pro. Mira la chica. ¿Lo veis el pelo del chico ahí? Se ha hecho la barba y el pelo de color amarillo. Y aquí hay otra cosa súper guay. Un gym, pero hecho de hierro. De hecho, el tío tiene 72 años y tiene un cuerpazo que yo ni en 40 años de entrenamiento. Felicidades, amigo. Y aquí han puesto un gym
todo hecho de piedra. Mirad qué locura. Toda la pesa aquí pone cuánto pesa, en este caso 43 kilos. Y tienes para hacer tus ejercicios. Aquí puedes hacer un buen squat en estilo Jean Pradel, pero versión Brasil. Muchísimo cuidado obviamente con apoyar estas cosas porque siendo de piedra es fácil que se rompan. Mira la amiga ahí cuánto levanta. Un crack. Los mejores cuerpos que he visto en todos los países, ¿eh? Cuando hay que decir las cosas, se dicen. Y aquí... Qué buenas vistas, ¿no? Vámonos ya. Que aquí entre caipiriña y abdominales pierdo la novia, antes de volver a casa. No, eso no. Brutal. No, me parece una idea muy sencilla y que aporta mucho. Vienes aquí, estás delante del mar, te lo pasas bomba, estás en salud. ¿Qué vas a pedir más de la vida? Bueno, un caipiriña, ya lo tenemos. Justo enfrente del gym hay esta roca. Entiendo que esto no es muy peligroso, pero hay cosas tan chulas y tan bonitas que merecen ser enseñadas. Mirad bosquecitos de plantas, así cactus, y se abren varios caminos por aquí, por allá. Aquí vas a la playa, aquí pasa por... ¡Saludos, Argentina! ¿Qué tal? Va un poco más allá, ahora os explico. No, que hay muchos chavalines que venden droga que son medio, no quiero que sepan. Exacto, así. Soy fanático de tus videos, así que yo quiero ir a alguna favela con algún tour. ¿Vale? A ella no le gusta la idea. No, escucha, súper recomendado. Créeme, vete a Rosiña. Rosiña es guay. Que ves las armas, ves todo, porque caminan a luz del día así con Kalashnikov, le da igual. Pero es súper seguro, nadie aquí puede tocar los turistas. No te roban, no te tocan, porque para ellos es muchísimo dinero. Entonces, tranquila que nadie te va ni a molestar ni a hacer un comentario raro, nada. Bien. De verdad. Vamos a ver. Y vives algo muy real que es muy bonito, de verdad. Claro. Un placer, que vaya bien. Chao. Por aquí se sale. Por allá. Ok, obrigado. Bueno, esta es la roca del no. Yo también, si fuera fumador, me fumaría un aquí de chill, guapísimo. Es siempre una vibra un poco rara, ¿no? Sí. No, nunca estás en plan súper están ahí al lado de la... Es como que paso y como que, exacto, todo lo que tiene, quién eres. Pegado a la playa hay este parquecito y mirad la policía, aquí cómo se mueve, policía militar, pero a caballo. A ver, ahora sí la arranca. Hola. No sé, me está mirando muy fijamente. ¿Qué te pasa, loco? No, muy buenos. Son caballos súper entrenados. Obrigado. Son bastante amables, los policías en Brasil. Sí, nunca hemos tenido malo problema. De hecho, he preguntado a muchas personas si son corruptos, y nadie me ha dicho que son corruptos. Supongo que tienen un sueldo que les permite vivir de manera bastante tranquila y entonces no necesitan hacer nada estúpido. O hacen lo que deberían hacer todos los policías, ¿no? Hacen un voto, una promesa al Estado, bueno, de cuidar a los ciudadanos, ¿no? De hacer cosas ellos mismos criminales. Y hasta tampoco se pasea. Lo dice aquí el señor. Bueno, solo ver. Aquí hace una salchicha. Uy, qué buen calorcito. Muy bien, gracias, amigo. Gente, ha sido un día bien intenso, Espectacular. ¿Sí o no? Hemos vivido momentos bonitos, hemos comido prácticamente todo lo que vendían los vendedores, todo bueno. Momentos de tensión también. También momentos de tensión, grabar escondida, ella está temblando, grabar escondida estas personas que vienen de favelas controladas por comandos puede terminar mal. Pero somos somos dos agentes infiltrados en Brasil. Lo hemos hecho muy bien, yo estoy de acuerdo. Ahora hemos terminado toda la pasta, entonces ni alfombrilla ni pollas, así. Pero lo normal, Ningún drama, con la toallita del hotel. ¿Qué decir, chicos? Termina aquí el episodio, espero que os haya gustado. A mí me queda solo una cosa, bañarme.